¿Qué tal? El día de hoy vamos a platicar acerca del primer capítulo del libro Introducción a la ética profesional del abogado, del autor José Campillo Sainz. Pues bueno, este primer capítulo, de título Ética y Moral, nos habla principalmente acerca de las diferencias entre lo que se entiende por ética y moral. La ética positiva, el autor, con base en otros pensamientos, la define principalmente como la ciencia del deber ser, a diferencia de la moral, que lo ve, la moral positiva, que lo ve como las reglas de comportamiento y formas de vida que deben de tomar las personas en su día a día. Y pues bueno, también el autor menciona que para temas del libro y temas de la vida práctica, la ética y la moral se pueden ver como sinónimos. Ojo, esto en lo práctico, porque el autor dice, si infringes la ética, las reglas de la ética, también estás infringiendo las reglas de la moral, porque prácticamente tienen las mismas consecuencias, que es tener un buen desarrollo de tu vida y actuar como debes de actuar, según las reglas de la ética y la moral. ¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo 2 del libro Introducción a la ética profesional. Pues bueno, dicho capítulo tiene como título la persona humana. Como bien lo dice su título, el autor nos explica qué se entiende por persona humana y qué es lo que lo define en su integridad. Así las cosas lo define como una individualización sustancial que tiene razón y voluntad. Luego el autor nos subdivide dicha definición. Dice que el factor de la individualidad significa que eres uno mismo. Tú afrontas tus propias consecuencias, tú tomas tus actos, si falleces, te mueres, etc. Luego la razón y la voluntad, aquí viene lo clave, porque la razón lo ve como la verdad absoluta de las cosas. Lo que todos deberían de saber si se ponen a leerlo, el positivismo, la ley, etc. Y aquí la clave es la voluntad, que es donde uno pondera el bien supremo y conforme a qué circunstancias quiera actuar. De ahí que se ve la ética y la moral en una persona, en su voluntad, la voluntad de sus actos que realiza día con día. También como conclusión, el libro nos dice que todo hombre es libre de actuar, pero sin embargo, también estás obligado a ciertos deberes. Tales son los deberes morales y éticos. ¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo 3 del libro Introducción a la ética profesional. Este capítulo, el título es Lo ético y lo jurídico. Pues principalmente el capítulo aborda dos tipos de normas, las éticas y las jurídicas, mencionando las éticas como la acepción que tiene o que debe tener cualquier ser humano sobre ciertos deberes que debes de tomar. Como ejemplo, no matarás, no robarás, no ofenderás a tu prójimo. Entonces, aquí hace la distinción, o bueno, el autor menciona que la relevancia o las normas éticas adquieren relevancia cuando se convierten en jurídicas. ¿Por qué menciona esto? Porque una norma ética per se no tiene una consecuencia si actúas no de esa manera. Entonces, al positivarse o al transcribirse un código, ya hay consecuencias si no actúas de esa manera. Entonces, el autor enfatiza diciendo, la coercibilidad en la norma le quita el carácter de moral, porque entonces la persona estaría actuando de manera que dice la norma para no incurrir en la responsabilidad que le caería si no actúa de esa manera. Entonces, ahí es un gran paradigma porque ya solo actúas por la consecuencia, no por tu pensamiento que tienes sobre ese deber moral. ¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo 4 del libro Introducción a la ética profesional. Pues bueno, este capítulo, como lo dice su título, Ética profesional, ya nos va adentrando un poco más al fondo de lo que nos trata de decir el autor en este libro. Y bueno, primero inicia o comienza diciendo que las reglas de la ética profesional se fundamentan o se sostienen en la moral y la ética, como le dice su nombre. ¿Y qué son esas reglas o cuáles son los valores primordiales o los pilares de esas reglas? El honor, el decoro y la dignidad profesional, valga la redundancia, del profesionista en su actuar.
Entonces el autor se plantea dónde encuentras esas reglas. Son dos vertientes donde las puedes encontrar. Uno que es en la conciencia del profesionista y en las necesidades sociales que haya en esa época en específico, y ya esas reglas se pueden trasladar al ámbito pospositivista, que es cuando se transcriben en códigos de ética que hay en colegios de abogados, barras de abogados, etcétera. Pero bueno, principalmente lo que yo me quedo con este capítulo es con lo primero, con el honor, el decoro y la dignidad profesional del abogado. Considero que deben de ser en todo abogado las bases para obtener una correcta ética profesional. ¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo 5 del libro Introducción a la Ética Profesional. Pues bueno, este capítulo, su título es La vocación del jurista. Aquí primero inicia con una frase que me gustó bastante del autor Coutere, que es: la abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia. ¿Por qué hago énfasis en esta frase? Por la parte final, que es puesta al servicio de la justicia. Esto va a cobrar relevancia a la postre del video. Pues bueno, como lo dice el título, es la vocación. ¿Qué entendemos por vocación? Es por qué elegiste ser abogado, la profesión, es decir, por qué eres abogado. El autor ahí muy bien lo menciona, que es un llamado interior, pero aquí, haciendo una acotación, siempre debes de analizar tus aptitudes para ver si eres apto para esa profesión, aquí el caso concreto de ser abogado. Y pues bueno, como reflexión personal, ¿por qué escogí ser abogado yo? Muchas personas, me acuerdo todavía al inicio de la carrera, decían: para hacer justicia, para cuidar a los pobres, para las típicas respuestas que mencionan los abogados en su primer día de clases. La verdad es que yo me quedo con uno de los comentarios que hace el autor, que es para defender el interés de mi cliente, valga la redundancia, el que defiendo. Yo por eso elegí ser abogado, me gusta debatir, me gusta defender posturas y por eso elegí ser abogado. ¿Qué tal? Buen día. El de hoy vamos a hablar acerca del capítulo 6 del libro Introducción a la Ética Profesional. Dicho capítulo, su título es Responsabilidad y Dignidad del Abogado. Pues bueno, principalmente este capítulo nos habla acerca de la responsabilidad del abogado, que es per se luchar por la dignidad o actuar con dignidad. Pues bueno, el capítulo inicia diciendo que toda la responsabilidad del abogado radica en que debemos estar conscientes de la dignidad, de lo que implica, de su función, sus responsabilidades, sus consecuencias. Luego nos menciona que la dignidad, para apreciar cuando un acto está full de dignidad, debes de ver la elevación del fin que persigue. En líneas posteriores nos habla que el fin del derecho no solo debe de ser buscar la justicia. Esto es algo importante que considero que apenas lo aborda el autor. No todo es la justicia, también tienes que buscar el orden, el bien común, la libertad, la paz, etc. Entonces, debido a que también proteges el derecho, se pudiera decir que el derecho es un instrumento indispensable para la convivencia humana, porque si no tienes paz, seguridad, bien común, libertad, no puedes convivir en una sociedad de manera adecuada. Entonces, pues prácticamente de eso habla el capítulo, que no, el abogado solo se debe dirigir a la justicia, también en los demás valores que acabo de mencionar. Capítulo 7 del libro Introducción a la Ética Profesional. Dicho capítulo tiene como título La justicia y el derecho. Como bien lo menciona el autor en primeras líneas, define que la justicia es el valor dominante entre los que tienen que aspirar a realizarla. Trae a colación la básica definición de Ulpiano, que es la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo suyo. Aquí menciona unos aspectos interesantes, que es una voluntad, una actitud, es decir, que depende de la persona que lo esté buscando, una virtud, con eso lo concluye. Luego el autor menciona en diversos, o parte de su análisis, es qué es lo suyo, porque no es lo mismo, darle a cada quien lo suyo, pero qué es lo suyo, qué les corresponde. Aquí hace una distinción entre los derechos privados, se pudiera decir que es lo más fácil de distinguir, y los derechos sociales o derechos humanos, que es como el derecho a la vida, libertad de expresión. Eso es también lo que le debemos de dar a cada quien. Y aquí ya traía a colación el derecho, que el derecho es un fin para lograr la justicia. Entonces, el derecho hoy en día se ve traducido en las leyes, en el positivismo, las leyes escritas.
Entonces aquí el autor menciona que todo abogado debe atender a lo que está arriba de las mismas, es decir, el sentimiento de oponerte al injusto, buscar corregirlo. Y aquí como ejemplo es en México la ley de amparo o el amparo. ¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo 8 del libro Introducción a la Ética Profesional. Dicho capítulo tiene como título el bien común. Aquí el autor menciona que el bien común, perdón, el derecho persigue el bien común. Entonces, ¿qué debemos de entender como bien común? Es como lo que le beneficia a un grupo social, a la sociedad. Es decir, que aunque no se identifica con un interés particular de cada individuo de la sociedad, sí atiende a beneficios colectivos de la sociedad. Es decir, per se no te va a beneficiar a ti individuo en una situación que tengas, pero sí atiende a intereses más altos. Por ejemplo, ¿qué derechos de la colectividad puede traer a colación? La salud, la seguridad, entre otros. Son derechos que dan más al ámbito general de las personas. Entonces aquí también el autor mencionaba que es el derecho del cual la sociedad es titular, es decir, es un fin respecto de ella. Y aquí como reflexión personal puede atender a los derechos humanos que hoy en México se están viendo muy protegidos. Entonces son esos derechos que la sociedad se ve beneficiada por el simple hecho de que se reconozcan y se lleven a cabo de manera correcta. ¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo 9 del libro Introducción a la Ética Profesional. Pues bueno, este capítulo tiene como título La conciencia moral del jurista. Pues bueno, en primeras líneas el autor nos habla acerca de que un abogado cuando se gradúa, además de protestar las normas fundamentales de la Constitución, etcétera, acepta tomar como norma suprema la moral y la justicia, que es de lo que prácticamente habla este libro. Entonces aquí el autor nos pregunta cuáles son esas normas. En ese entonces, como tal, no existían unas normas de moral y justicia escritas. Entonces, o sea, se puede decir que no había códigos profesionales éticos. Aquí es lo que más me llamó la atención de este capítulo, que es que la realidad de tu día a día te estará planteando las diversas cuestiones en las cuales tú como abogado debes de analizarlas y con ayuda de tu conciencia tomar la mejor solución para el caso en concreto. También otro aspecto valiosísimo que vi es que la norma fundamental de la conducta moral valiosa es proceder conforme a lo que te diga tu conciencia, aunque sea errónea a primera vista. Entonces, se me hizo muy importante todo lo que nos platica el autor en este capítulo, por todo lo que ya mencioné. Gracias. ¿Qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo 10 del libro Introducción a la Ética Profesional. Pues bueno, este ya es de los últimos capítulos del libro Introducción a la Ética Profesional y pues principalmente este capítulo en las líneas, en la primera hoja, nos menciona que su intención no es hacer un decálogo de principios generales de ética profesional, puesto que en la época en la que fue escrito el libro ya existían diversos. El autor se permite citar algunos, como el de Saníbo de Bretaña, Eduardo J. Cautere, etc. No obstante, a lo largo de los demás capítulos, pero ahorita de manera enunciativa los quiero mencionar, menciona estos principios, que el abogado debe ser un servidor de justicia a través del derecho, la probidad, que se entiende como la honradez, la bondad, etc. Las causas justas, la lealtad, de los cuales yo considero más importantes, el desinterés, la veracidad, la justicia expedita, o sea, que sea rápida, la firmeza, lo estudioso, lo diligente, tenaz, firme, entre otros demás principios que iré explicando en lo posterior. ¿Qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a hablar acerca del capítulo 11 del libro Introducción a la Ética Profesional. Pues bueno, en este capítulo se aborda el primero de los principios de los cuales nos platicaba el capítulo anterior. Y este principio que se aborda es que el abogado debe de ser servidor de la justicia a través del derecho. Pues bueno, como lo mencioné, este es el principio más relevante para el autor. O sea, considera que debe de ser importantísimo iniciar con este principio, puesto que el abogado debe de ser un servidor de la justicia y llegando a la justicia a través del derecho, que es precisamente lo que hemos venido hablando a lo largo de los 10 capítulos previos.
Esto pues utilizando el derecho al servicio de la justicia es como puedes lograr luchar por ella utilizando como mecanismo el derecho, puesto que como ya habíamos platicado, la justicia es el valor supremo. Entonces de ahí viene toda la importancia de buscar la justicia a través del derecho, que es el arma principal que tiene todo abogado para buscar la justicia. ¿Qué tal? Buen día. El día de hoy voy a hablar acerca del capítulo 12 del libro Introducción a la Ética Profesional. Pues bueno, aquí el autor continúa con los principios que hemos platicado en los capítulos previos. En específico, este capítulo nos habla acerca del principio de la probidad. Pues bueno, la Real Academia Española define probidad como la moralidad, integridad y honradez en las acciones. El mismo autor retoma una definición del diccionario español de su época, que mencionaba como la bondad, rectitud de ánimo, hombría de bien, integridad y honradez en el actuar. Pues bueno, por lo que ve este principio como reflexión personal, concuerdo con el autor. Creo que todo abogado debe de apelar siempre por el principio de la probidad, pues si no tienes esas cualidades, el abogado no tiene, mencionaba el autor, autoridad moral para defender y luchar por la justicia, porque por un lado no puede ser de cierta manera y por el otro lado estar profanando ser la persona más justa. Debes de ser recto y apegarte a dichos valores. ¿Qué tal? Buen día. Hoy voy a hablar sobre el capítulo 13 del libro Introducción a la Ética Profesional. Este capítulo tiene como título No emplear nuestros conocimientos sino al servicio de las causas justas. Pues bueno, como hemos venido platicando a lo largo de los demás capítulos, aquí el autor nos menciona que la tarea del abogado se inicia al seleccionar los asuntos que vas a defender, y aquí viene un valor muy importante, puesto que debes de seleccionar asuntos que no comprometan tus valores, tus creencias, y que logren la justicia. Nos menciona el autor que todo abogado en efecto tiene la libertad de decidir si aceptar cierto caso o de no aceptarlo, y aquí es donde precisamente tienes que hacer ese examen de ver si contraviene tus convicciones para ver si lo defiendes o no lo defiendes. Aquí, como reflexión personal, me gustaría contar una anécdota que en la oficina un día nos plantearon cierto caso, pero mi equipo de trabajo, incluyéndome, decidimos no defenderlo porque en efecto podría poner en tela de juicio nuestros valores, porque era una línea muy delgada entre lo que era bueno y lo que era malo. Entonces decidimos no tomarlo, y creo que esto es lo que nos platica el autor: decidir y analizar qué casos sí tomar y qué casos no. ¿Qué tal? El día de hoy voy a hablar sobre el capítulo 14 del libro Introducción a la Ética Profesional. Pues bueno, este capítulo tiene como título Lealtad. Aquí el autor menciona que la lealtad es la primera condición de una relación humana. También nos menciona que la lealtad equivale a no traicionar. Ponía como ejemplo, y que se me quedó muy grabado, es el de hacer verdad un compromiso verbal que hiciste con cierta persona. Y también el autor nos menciona que debes de ser leal con el cliente, con el juez, con tu colega, con tu contraparte. Aquí, como reflexión personal, considero y concuerdo fielmente con el autor, puesto que a lo largo de mi carrera profesional en el despacho donde estoy trabajando, siempre uno de los valores que más ponemos en práctica es la lealtad. Ser leal a tu equipo de trabajo, no traicionar a tu equipo de trabajo. Como siempre se tratan temas delicados, debes de proteger esos temas, no traicionar a tu equipo cuando tienes la primera oportunidad para darles la espalda, sino seguir con ellos, ser fiel y seguir adelante con tu equipo. ¿Qué tal? Buen día. El día de hoy voy a hablar acerca del capítulo 15 del libro Introducción a la Ética Profesional. Este es un capítulo breve, de escasos un párrafo si no me equivoco. El título es Desinterés. Pues bueno, aquí el autor nos menciona que la finalidad del ejercicio profesional, en este caso de la abogacía, no debe ser el lucro económico, sino debe de ser la justicia, lo que hemos venido platicando a lo largo de los diversos capítulos. También menciona el hecho de la defensa gratuita de indigentes, que aquí yo hago un poquito de correlación
con los últimos capítulos del libro El alma de la toga y la defensa de los pobres. Concuerdo igual fielmente con ellos. Debemos de buscar siempre la justicia sobre el dinero y en ciertas ocasiones tratar de cobrar menos para así poder llegar a más personas. No todo en esta vida es el dinero, claro, es algo muy importante, pero creo que hay ciertos matices sobre los cuales tú puedes moverte para lograr apoyar a todos los sectores de la sociedad. ¿Qué tal? Buen día. El día de hoy voy a hablar acerca del capítulo 16 del libro Introducción a la Ética Profesional. Pues bueno, este capítulo tiene como título La veracidad, y aquí el autor nos dice que el abogado, como lo dice la palabra veracidad, siempre debe buscar la verdad y proceder con veracidad. Es decir, no tratar o plantear estrategias que vayan en contra de la verdad. Aquí, por ejemplo, el autor nos mencionaba unos cuantos ejemplos, que era, por ejemplo, no es correcto alegar cosas falsas, preparar algún testigo antes de alguna audiencia, falsificar documentos, etc. También nos mencionaba que la verdad y la justicia están estrechamente ligados, uno no puede ser sin el otro, y aquí también como reflexión personal concuerdo 100% con el autor. De hecho, en la vida práctica me ha tocado que la contraparte llega a preparar testigos o a falsificar documentos, y aquí es cuando la audacia de un abogado debe salir adelante y debe de tratar hacerle entender al juez esas circunstancias y buscar la verdad, la justicia, seguir fiel a dicho fin o propósito. ¿Qué tal? Buen día. El día de hoy voy a hablar acerca del capítulo 17 del libro Introducción a la Ética Profesional. Pues bueno, este capítulo tiene como título Hacer expedita la administración de justicia. Como bien lo dice su título, aquí el autor nos habla acerca de que el abogado o el litigante en este caso, dejando de lado a los jueces, debe de abstenerse, en primer término, de interponer recursos puramente dilatorios, es decir, recursos que aunque sabes que no tienes la razón, los promueves porque sabes que van a durar mucho tiempo en resolverse. Aquí hay una frase de Carlo Magno que me gustó mucho, que es que el litigante podría irse a vivir con él con lecho y más a sus expensas. El autor trae a colación esa frase porque considero que va estrechamente vinculado lo expedito y lo dilatorio con los honorarios. De hecho, lo mencionaba el autor, que es que muchas veces se tiene la creencia, o algunos abogados así lo creen, que es si retrasas el juicio y estás cobrando por igualas, vas a ganar más dinero porque el juicio está tardando mucho. Creo que es una práctica, en lo personal mi despacho no lo hace así, pero es muy común y considero que no debe de ser permitido. ¿Qué tal? Buen día. El día de hoy voy a hablar acerca del capítulo 18 del libro Introducción a la Ética Profesional. Este capítulo tiene como título El abogado debe de ser firme. Como bien lo menciona el título, el capítulo habla acerca de la fortaleza, que es una virtud en el abogado y es una de las más importantes, puesto que no debes de incurrir en temeridad o debilidad al momento de afrontar o plantearte la resolución de un caso, y debes de afrontar esa resolución con serenidad y valentía ante todas las adversidades que te puedan ocurrir a lo largo del camino. Otro ejemplo que nos mencionaba el autor es que no te debes de dejar influir por el dinero, por ejemplo. No sé si la contraparte, o ya sea el abogado o el cliente, llegan a quererte comprar para que resuelvas de cierta manera. Concuerdo con el autor, y eso es algo que no puede ser permitido. Debes de resistir con firmeza, como menciona el autor. Y aquí, como reflexión personal, concuerdo fielmente con dicho pensamiento y considero que lo he puesto en práctica. A veces suele suceder que el pasante está a punto de dimitir, me ha pasado, pero apelando a la virtud de la fortaleza, considero que es algo que debo de mejorar y seguir adelante. ¿Qué tal? Buen día. Voy a hablar acerca del capítulo 19 del libro Introducción a la Ética Profesional. Bueno, este capítulo tiene como título El abogado debe de ser estudioso. Como lo menciona el título, es una obligación de los abogados el conocer y estudiar el derecho. Menciona también que debes de mantenerte actualizado de los cambios que sufre día con día
tanto la sociedad como el derecho per se. Aquí como reflexión personal me gustaría traer a colación el hecho de la jurisprudencia. Por ejemplo, que en México todos los viernes se publican en el semanario de la Suprema Corte de Justicia el cúmulo de jurisprudencias nuevas y presentes obligatorios. Considero que debe ser obligación de todo alumno del derecho y ya litigante el estar analizando todos los viernes dichas jurisprudencias, porque así te vas manteniendo actualizado de los temas. Y aún más importante, si es una jurisprudencia, una tesis vinculante, eso es superior a la propia ley. Entonces, considero muy importante. También me quedó muy claro lo que menciona el autor de que hay una obligación moral de no aceptar como abogado litigios que deriven de temas que no tengas conocimiento porque no es tu área de práctica. También lo considero muy importante. ¿Qué tal? Buen día. El día de hoy voy a hablar acerca del capítulo 20 del libro Introducción a la Ética Profesional. Dicho capítulo tiene como título Diligencia y Tenacidad. No, este capítulo es muy corto, no nos menciona mucho el autor, pero me quedo con lo que menciona de que el abogado debe de ser tenaz y diligente en la defensa de los asuntos. Como reflexión personal, concuerdo fielmente con lo que menciona el autor y, por ejemplo, en el día a día, cuando, todavía soy pasante en un despacho, pero ahí veo mucho lo de la palabra diligencia. Creo que es una virtud súper importante y más en los pasantes del área del derecho, porque debes de ser firme, tenaz al momento de ir a ver los acuerdos, hablar con funcionarios, con secretarios, notificadores, jueces. Debes de defender los asuntos ante ellos de manera ardua, debes de defenderlos si te encuentras a la contraparte, hablando con tus superiores, debes de demostrar conocimiento del tema, proponer ideas, tratar de salir adelante, dar todo de ti, y creo que eso es lo que nos quiere decir el autor en este capítulo. ¿Qué tal? El día de hoy voy a hablar acerca del capítulo 21 del libro Introducción a la Ética Profesional. Pues bueno, este capítulo tiene como título Secreto Profesional. Aquí el autor nos platica que todo abogado tiene la obligación de guardar secretos que conozcas o que te enteres como consecuencia de la actividad profesional, que por ejemplo en mi caso, y ya como veo que el autor ha ido manejando el tema, habla de los litigantes. Entonces yo lo veo como el deber que tienes frente al cliente de no estar exponiendo la estrategia o cómo vas a resolver el caso, y frente a los terceros, ya sean jueces, contraparte, etcétera, que es que no debes de decirles nada o contarles de estrategia, etcétera. Entonces, y esto como reflexión personal, creo que los pasantes, o en este caso yo, tengo esa obligación, puesto que por estar en la posición en la que me encuentro, conozco de estrategias, de la verdad jurídica, etcétera. Entonces, son cuestiones que debes de mantener en secreto y no estar revelando dichas cuestiones, puesto podrías arruinar la defensa de tu cliente. ¿Qué tal? Buen día. El día de hoy voy a hablar acerca del capítulo 22 del libro Introducción a la Ética Profesional. Pues bueno, este capítulo tiene como título Honor y Dignidad Profesional. Aquí el autor inicia comentándonos que la ética profesional establece un conjunto de deberes que se refieren al honor y dignidad profesional. Y dichos deberes, de manera enunciativa más no limitativa, corresponden, por ejemplo, a salvaguardar el prestigio de quienes ejercen el derecho, o sea, tienen esa finalidad. También evitar que se lesione el decoro y el respeto que tienen a los demás litigantes, puesto que por una mala experiencia con un mal litigante puedes arruinar todo el respeto que tiene la profesión. El autor lo veía como un deber de mantener esa dignidad profesional, que mencionaba es igual al de servir a la justicia, o sea, los pone en un plano de igualdad. Considero que es la manera correcta, puesto que el honor y la dignidad es lo que define nuestra profesión.
¿Qué tal? Buen día. El día de hoy voy a hablar acerca del capítulo 23 del libro Introducción a la Ética Profesional. Dicho capítulo tiene como título El abogado debe tener un profundo sentido humano. Como lo menciona el título y el autor lo explica, el abogado o el litigante tiene una obligación, y esta obligación es de adentrarse en la realidad de lo humano, de las demás personas. Esto, pues el abogado, lejos de la concepción y de su profesión, trata con clientes o personas que sufren, que aman, que se equivocan, que dialogan, etc. Entonces, la obligación del abogado recae en adentrarse en esa esfera para así tener un mayor contexto, encuadrar en ciertas conductas para tener simpatía, etcétera, y todo esto ayuda a lograr plantear, por ejemplo, una estrategia mejor para la resolución de la controversia. También el autor nos decía que el abogado no solo es un defensor, sino también es un humano, cuestión que considero bastante importante. ¿Qué tal? Buen día. El día de hoy voy a hablar acerca del penúltimo capítulo del libro Introducción a la Ética Profesional. Este capítulo tiene como título Trato con autoridades y colegas. Aquí el autor nos mencionaba que el actuar del abogado, en primer lugar, pues ya en la época del autor se veía ya codificado en los códigos de ética, y son los deberes de respeto, lealtad, fraternidad y decoro en las relaciones que debe tener el litigante con los funcionarios, con la contraparte, colegas, con tu cliente. Son deberes, mencionaba el autor, que derivan de la actividad social del abogado. Aquí yo, como reflexión personal, lo que veo es ese trato con autoridades y colegas, más que nada en el aspecto del pasante que va a juzgados. Debes de tratar de manera respetuosa y amable desde el que te preste el expediente hasta como el juez. Por ejemplo, de su señoría, licenciado, muchas gracias, etc. Son valores que, por más simples que se escuchen, son los más importantes, porque si te comportas de una manera correcta, todo en esta vida considero yo que sale adelante.